levantó la mano, así que bueno, después para los comentarios vamos a utilizar esa dinámica. Bueno, para comenzar con la charla, ¿sí? Vamos a aclarar un poquito algunos términos, ¿sí? Así todos podemos hablar más o menos el mismo lenguaje y guiándonos por lo que las organizaciones mundiales nos dicen, ¿sí? Cuando nos referimos a COVID-19, bien, es el acrónimo que está utilizando la Organización Mundial de la Salud para referirse a la enfermedad por coronavirus Disease 2019, bien. Y cuando nos referimos al virus, bien, a la gente, vamos a referirnos como SARS-CoV-2, ¿sí? Sabemos que esta pandemia se originó en la ciudad de Wuhan, China, el 1 de diciembre de 2019, y allí se aisló el virus. A su vez también sabemos, como todos los coronavirus, que tienen un origen zoonótico muy relacionado con los murciélagos, ¿sí? Y se supone que en esta pandemia, bien, en la mutación de este virus, bien, se generó en un murciélago y probablemente a través de otro intermediario, ¿sí? Otro animal que todavía no está aclarado. Como antecedente, ¿sí? De los coronavirus, habíamos tenido previamente epidemias, bien, como la del 2002, la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo grave, bien, que se originó en China. Después tenemos en 2012, ¿sí? El síndrome respiratorio del Medio Oriente, bien. Y por último tenemos la actual pandemia, bien, del coronavirus tipo 2. Hay distintas diferencias, ¿sí? En las cuestiones epidemiológicas en estas epidemias. La que fue la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo del 2002, bien, tenía una mortalidad del 10% y afectó a un total de 8.100 casos aproximadamente. Respecto al síndrome respiratorio del Medio Oriente, tiene una mortalidad del 35% y afectó a 2.500 casos. Bien, actualmente los números del SARS superan la cantidad de casos, bien, varias veces, pero la mortalidad es menor, aunque la mortalidad absoluta ya es bastante más grande. Y hay una diferencia, y esto lo marca bien el índice de infectividad, que es el R0, ¿bien? Para el SARS de 2002, bien, en China el R0 era de 1.8 a 2.5, y esa es la tasa de infectividad que tiene un virus, ¿sí? Va a infectar a 1.8 a 2.5 personas cada caso que se genere, en promedio. Respecto al MERS, era bastante más baja, con mayor mortalidad, pero era más baja, tiene una tasa de infectividad de 0.3 a 1.3, bien, y en lo que refiere al SARS-CoV-2, tiene una tasa de infectividad que es bastante más alta, que es de 3, con una mortalidad mucho más baja que el resto, bien, que es del 4%, pero en números absolutos, y apoyado por esa gran tasa de infectividad, es mucho más alta en números absolutos. ¿Cómo es la situación actual en el mundo? Bueno, desde la Universidad de Johns Hopkins están todo el tiempo en forma real actualizando los datos de los casos infectados, ¿sí? Y acá lo que vemos es, en ese mapa donde vemos zonas rojas, bien, los casos confirmados de forma acumulada. Sabemos que se inició en China, ¿sí? Y luego a Europa y posteriormente hacia las Américas. Actualmente tenemos un total, y esto está actualizado de hace media hora aproximadamente, un total de 458.900 casos para una mortalidad total absoluta de 20.800 pacientes. Lo cual nos da en números globales, ¿sí? En los diferentes escenarios, porque los diferentes escenarios tienen diferentes mortalidades, pero en promedio nos daría una mortalidad de 4.5. China actualmente tiene la mayor cantidad de casos acumulados, bien, aunque no así en casos activos, bien. Le siguen Italia, Estados Unidos y España. Bien, hoy ya es el 25 de marzo y el 19 de marzo ya hemos recibido por parte del Ministerio de Salud las proyecciones, bien, tomando los modelos de China y de Italia. Estas proyecciones se tomaron en base a los datos obtenidos hasta el día 15 de marzo y de ahí, con estos modelos, el de China y el de Italia, se extrapolaron. Entonces se formaron dos escenarios. Un escenario optimista, bien, basado en el modelo de China, en el cual tenemos hasta el día 15, bien, la duplicación de la curva cada 3 días, la duplicación de casos cada 3 días, y luego un aplanamiento, lo cual nos daría, a largo plazo, una cantidad de infectados del 1.280. Ese es el mejor escenario, sería que el día de hoy, a partir de hoy, empiece a aplanarse la curva. El número que había propuesto el Ministerio de Salud para el día de hoy no es al que llegamos, ¿sí? Proponía 900 y algo de casos, actualmente tenemos muchos menos, ¿sí? Pero bueno, depende también no solamente de la cantidad de casos, sino del índice de crecimiento de esta curva. Por otro lado, tenemos el escenario pesimista, que es basado en el modelo de Italia, en la cual las medidas, ¿sí? Las medidas más drásticas de cuarentena obligatoria, por ejemplo, se han tomado mucho más tarde que nosotros, ¿sí? Y esto implicó que la curva, bien, que la cantidad de casos se duplicara cada 3 días durante más de 2 meses. Si seguimos ese esquema, tendríamos sobre el final de esta pandemia 29.400.000 casos. En el medio tenemos dos panoramas intermedios, un intermedio temprano y un intermedio tardío. El panorama intermedio temprano, ¿sí? La cantidad de casos se siguen duplicando cada 3 días hasta el 31 de marzo, y nos da un total de 250.000 casos, y en el intermedio tardío recién logramos aplanar la curva en los 2 millones de casos. El 15 de abril
y luego se aplana, da un total de 2 millones de casos, ¿sí? Todo esto depende de las medidas drásticas que tomen los gobiernos para ir aplanando la curva, ¿sí? Y tratando de controlar la cantidad de casos y así, obviamente, las demandas al servicio de salud. Esto es un estudio publicado, bien, en el New England que evaluó recientemente, no tiene no es una gran cohorte de pacientes, ¿sí? Pero sí evaluó las infecciones en Wuhan, China, y en Hubei, que son las zonas más afectadas, y a la derecha de la pantalla tenemos toda la población china, y lo que se vio que la afección de la pandemia afectaba más que nada al rango de pacientes entre 30 y 79 años, ¿sí? Con la década más afectada, bien, entre los 50 y los 59 años, con muy poca afección de la población pediátrica, bien, y también de la población mayores de 80 años. Respecto a la mortalidad, ¿sí? Datos que se han publicado, bien, de este estudio en Wuhan, que un estudio de una cohorte retrospectiva que se publicó el 11 de marzo en Lancet, bien, y se vio que asociado a la mortalidad había diversos factores de riesgo asociados, bien. Uno de ellos era la edad, ¿sí? La cual en análisis de univariables se asoció fuertemente y en el de multivariables también. Y por otro lado tenemos las comorbilidades, bien, como enfermedad arterial coronaria, diabetes e hipertensión. Todos esos fueron significativos en el análisis de univariables. Bien. Respecto a la evolución de estos pacientes, ¿sí? En este estudio se dividieron en dos grupos, los pacientes sobrevivientes y los no sobrevivientes. Todos comenzaron con fiebre, tos, bien, en la evolución presentaron disnea, bien, ambos grupos presentaron admisión a terapia intensiva o unidad de cuidados críticos, sea cual sea, bien, y recibieron, los no sobrevivientes requirieron más ventilación invasiva, bien, y tratamiento corticoideo. Y uno de los datos a tener en cuenta, y muy importante, ¿sí? Es que los pacientes que no sobrevivieron presentaron sepsis y síndrome de distrés respiratorio más tarde que aquellos pacientes que sobrevivieron. Bien, la media de aparición de la sepsis y del síndrome respiratorio agudo, bien, en el paciente sobreviviente fue el día 9 y el día 10 respectivamente, a diferencia de los pacientes no sobrevivientes, que fue el día 10 y el día 12. Posteriormente, en los no sobrevivientes, a partir del día 15, comenzó la injuria cardíaca aguda, junto con la injuria renal, bien, y posteriormente, alrededor del día 19, la mortalidad. Habría que ver y evaluar si en realidad esto es así, o en realidad los no sobrevivientes tuvieron un retraso en el diagnóstico, y a partir de eso un retraso en el tratamiento que generó esta diferencia. Obviamente es una cohorte pequeña, son casi 200 pacientes, quedaría evaluar mucho más. En los pacientes que recibieron internación, ¿sí? También se vio una gran diferencia en lo que respecta a los biomarcadores. Podemos ver varias columnas acá, una de ellas corresponde al dímero D, ¿bien? Donde vemos que ya desde el inicio, pero no tanto igual, si no lo hace más tardíamente, hay una gran diferencia significativa entre los pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes. Los pacientes no sobrevivientes tuvieron niveles elevados mucho más que los pacientes sobrevivientes. Esto probablemente también se asocia al riesgo de trombosis. Por otro lado, bien, acá por debajo tenemos lo que serían el dosaje de troponinas, bien, vemos que en pacientes sobrevivientes se mantuvo la curva plana durante los 20 días que duró la infección, y en cambio los pacientes no sobrevivientes tuvieron un pico muy alto, bien, y mucho más marcado sobre el final. Esto probablemente lo podemos relacionar, ¿sí? Con la injuria cardíaca aguda, bien, y también con otros cuadros, bien, como por ejemplo la sepsis. Después hay otros marcadores que ya desde el inicio, ¿sí? Se mostraban separados, como por ejemplo el dosaje de interleuquina 6, el dosaje de ferritina sérica, bien, el recuento de linfocitos, ¿sí? Y el láctico de sirogenaso. Ahora, ¿qué pasó con estos factores de riesgos? Bien, y la presentación clínica. Bien, si dividimos la presentación clínica en leve, severo y crítico, bien, vamos a ver que todos los pacientes tenían, era bastante frecuente que presentaran hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, como habíamos dicho previamente, pero particularmente en los casos críticos, ¿sí? Eran mucho más hipertensos que los severos y los leves, y lo mismo sucedió con la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Así que hay una fuerte asociación entre estos factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad crítica en pacientes con infección por coronavirus. Referiendo a los factores de riesgo cardiovascular, no hay una clara explicación, bien, aún hay hipótesis, ¿sí? Algunos toman la enfermedad cardiovascular como más prevalente en pacientes de edad avanzada y de ahí explicarían, ¿sí? Esta mayor mortalidad. Otros asocian al deterioro del sistema inmune o niveles elevados, bien, del receptor de angiotensina 2, ¿sí? O una predisposición del virus por los pacientes con enfermedad cardiovascular, y esto en estrecha relación también con la enzima convertidora de angiotensina. Respecto al pronóstico, ¿cómo les va a estos pacientes? Bueno, sabemos que los pacientes se van a presentar de forma leve, moderada, severa o crítica. El 81% lo va a hacer en formas leves y moderadas, bien, 14% en forma crítica, perdón, 14% en forma severa y 5% en forma crítica.
De los pacientes con las formas leves y moderadas, el 10 al 15% van a evolucionar hacia una forma severa, y de los severos, del 15 al 20% van a evolucionar hacia una forma crítica. A su vez también sabemos que el 96% evoluciona hacia la recuperación, y aproximadamente el 4% fallece. Bien, dentro de este 4%, la mortalidad en unidades críticas, obviamente que es mucho más alta, ¿sí? La mortalidad para pacientes con enfermedad crítica es de alrededor del 50%. Bien. Ahora que hicimos esta revisión epidemiológica breve, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar algo, pero bueno, si no pasaríamos a la siguiente charla. Diego, no sé si querés hacer algún comentario. Oh, muy bueno el resumen, Marcelo. Nada, me parece que independientemente de los datos que tenemos sobre la curva, la única reflexión que sí me parece de todo lo que planteaste, que es muy claro, y lo único que dejaría duda, es que en realidad la curva en Argentina tiene mucha relación con la población que está escrineada, ¿no? Y entonces, en realidad, los que nosotros estamos encontrando como positivos son el pico de un iceberg, puesto que por debajo la pandemia esta es sumamente contagiosa, ¿no? Y no solo contagian los asintomáticos, sino los que la han pasado asintomática y se han curado. Y eso se extiende incluso hasta 10 días posteriores. Por lo tanto, la relación entre el positivo y el que no ha sido detectado en Argentina puede ser de 1 a 50. No sé si ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Sí, por eso me parece que nosotros para hablar de achatar la curva, esto lo vamos a ver en realidad en forma retrospectiva, no lo vamos a poder ver en la actualidad, y eso tiene una implicancia epidemiológica y concreta, que es prepararse para tener una población realmente importante de pacientes agudos, ¿no? Ujú. Esa sería por ahí la reflexión inicial en relación a lo que nos está pasando a nosotros ahora, ¿no? Me parece que es lo más importante. Bien. Marcelo, tenés habilitado el micrófono si quieres hacer algún comentario al respecto, o pasamos a la siguiente charla si no. No, excelente resumen, Marce. Eh, en realidad, no, simplemente que, como decía Diego, estamos viendo nosotros, no estamos viendo la curva en tiempo real en cuanto a las determinaciones, por las razones que todos sabemos. Veremos qué va a pasar cuando podamos tener en tiempo real las determinaciones de los positivos. En realidad, nada para agregar. Podemos seguir adelante, así no lo hacemos Tal tan cual. extenso. Fede Rodríguez, si querés compartir tu pantalla. ¿Querés probar el audio, Fede? Sí, bueno. Ahí está. Hola, hola, ¿se escucha? Escucha. Bien. Bueno, perfecto. Díganme cualquier cosita si no se llega a escuchar bien, ¿sí? Bueno, entonces, en la segunda parte de este Ateneo, me corresponde hablar un poco de lo que es lesión miocárdica y miocarditis, ¿sí? A modo de introducción, sí hay que aclarar también que en relación a estos temas hay varios artículos dando vuelta, pero se sustentan en quizás estudios que no tienen tantos pacientes, obviamente o sea, por cuestiones lógicas, ¿sí? Para empezar, lo que podemos decir es que la lesión miocárdica
evidenciada por biomarcadores cardíacos elevados, se reconoció ya desde los primeros casos en China, ¿sí? El tema es que esto tiene un gran, es decir, un amplio espectro, es decir, va desde lesiones leves, es decir, evidenciada por biomarcadores detectables, ¿sí? Hasta afectaciones quizás más graves con biomarcadores más elevados, hasta las presentaciones más típicas. Entonces, en la primera parte lo que vamos a analizar es qué papel juega la determinación de las troponinas, ¿sí? Y al final de la presentación vamos a hablar un poquito de las presentaciones atípicas, ¿sí? De esta enfermedad, ¿sí? Más que nada haciendo referencia a lo que es la miocarditis fulminante. Mientras que en la primera parte vamos a tratar de respondernos si podría estar asociado a la gravedad del cuadro clínico de la enfermedad por coronavirus la determinación de las troponinas, o a qué se debe en realidad su elevación, si debería hacernos tomar alguna conducta urgente, si es útil su determinación temprana y si sería útil asociarlo a otros exámenes cardiovasculares de rutina, ¿sí? Entonces, en este primer artículo que se presentó en Circulation recientemente, se cita a este otro artículo de la revista americana que hace referencia a las características clínicas de 138 pacientes hospitalizados, ¿sí? En la ciudad de China donde se desencadenó toda esta pandemia, y se llega a la conclusión que la lesión cardíaca evidenciada como troponina ultrasensible, troponina I ultrasensible elevada o una nueva alteración en el electrocardiograma o en el ecocardiograma estuvo presente en el 7.2% de los pacientes en general contra un 22% de los pacientes que se internaban en unidades críticas, ¿sí? En relación a lo que hablaba un poquito Marcelo, que entonces la troponina va a estar quizás más elevada en pacientes más graves. En este otro artículo que ya lo mencionó Marcelo anteriormente, se llega también a la conclusión que la troponina de alta sensibilidad era superior del percentil 99 en el 46% de los no sobrevivientes en comparación al 1% solamente de los pacientes que sobrevivían. Y veamos que en este cuadro cómo se comporta la cinética de las troponinas que se mencionó también, ¿sí? Fíjense en la columna de la izquierda, como en los pacientes sobrevivientes se mantuvo siempre dentro de un rango entre 2.5 y 4.4 picogramos por mililitro, mientras que los pacientes no sobrevivientes fue aumentando de 8 a 24, a 55, a 134, hasta 260 inclusive, conforme pasaban los días, ¿sí? Desde el inicio de los síntomas, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué se elevan los biomarcadores cardíacos? Presten atención a este cuadro, sí que compara entonces las diferencias, o sea, a las dos poblaciones, los pacientes que no sobrevivieron y los pacientes que sobrevivieron, ¿sí? De un total de 191. Veamos que entonces los valores hallados no solo de la troponina, sino también de LDH, ¿sí? Fueron mayores, estadísticamente significativos en los pacientes que no sobrevivieron, ¿sí? En comparación con los sobrevivientes, pero si ustedes se fijan más abajo, como se mencionó también, no se elevaban en forma aislada, sino en el contexto de una elevación de marcadores inflamatorios, como lo son el dímero D, o la ferritina, o la interleuquina 6, o la procalcitonina. Es por eso que una de las explicaciones que tendría esta elevación de los biomarcadores cardíacos sería la tormenta de citoquinas más que una lesión miocárdica aislada. Y llegan a la conclusión en este artículo entonces que habría dos patrones de lesión miocárdica. Por un lado, el aumento de la troponina dentro de la mencionada tormenta de citoquinas, mientras que por otro lado una miocarditis viral con una afección quizás más bien directa por la replicación del virus, pero sería quizá más reservada para los pacientes que consultan más que nada por síntomas predominantemente cardíacos. En este segundo estudio que se publicó en la American College,
sobre la troponina y el BNP en el contexto de esta enfermedad, afirman que al igual que en la mayoría de las infecciones respiratorias, los valores anormales de troponina son comunes, ¿sí?, en pacientes con COVID-19, especialmente, ¿sí?, si lo que estamos midiendo son troponinas de alta sensibilidad. Son detectables en casi la mayoría de los pacientes, ¿sí?, pero se elevan significativamente en más de la mitad de los pacientes que murieron, ¿sí? Concuerda con lo que veníamos mencionando anteriormente. Ahora, cuando habla de los mecanismos involucrados, no se comprenden completamente y podrían ser, por un lado, el daño miocárdico no coronario como la causa más común, ¿sí?, ya sea por la tormenta de citoquinas mencionada o por la afección directa, teniendo un papel importante quizás lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Pero tampoco deja de lado la posibilidad de un infarto, ¿sí?, ya sea un infarto tipo 1 con una ruptura de placa inducida o desencadenada por la propia infección, o un infarto tipo 2 por el desbalance entre la oferta y demanda. Y es importante esto porque en relación a lo que es la posibilidad del infarto, ya sea tipo 1 o tipo 2, es importante destacar que un aumento, la caída de la troponina, nunca va a ser suficiente, no es suficiente para asegurar el diagnóstico de infarto, ¿sí? Nunca tiene que desprenderse del juicio clínico, de la presencia de los signos y síntomas y obviamente de los cambios en el electrocardiograma. Es por eso que concluyen que dada la frecuencia y la naturaleza no específica de los resultados anormales de troponina, realizar la medición solamente si se considera el diagnóstico de infarto agudo por razones clínicas, como para no embarrar la cancha, ¿sí? Mientras que por otra parte mencionan que el uso de la ecocardiografía o la angiografía coronaria en pacientes con lesión miocárdica o un péptido natriurético elevado debe restringirse a aquellos pacientes en los que se esperaría que los procedimientos puedan afectar significativamente los resultados, ¿sí? Bien, mientras que en este tercer artículo en relación a lo que es lesión miocárdica, que también se publicó en Circulation recientemente, corresponde a un metaanálisis que evalúa si la medición de las troponinas podría ayudar a predecir la gravedad clínica en pacientes con COVID-19. De 81 documentos, según los criterios de la búsqueda, se incluyeron finalmente 4 con un total de 341 pacientes, un 36%, sigue decir 123, con enfermedad grave. ¿A qué llamaban grave? Admisión a cuidados críticos o la presencia de un síndrome de distrés respiratorio agudo o muerte. Y también concluyeron que los valores de la troponina aumentaron significativamente en pacientes con enfermedad grave en comparación a aquellos de presentación más leve, ¿sí? Plantean la hipótesis entonces que la medición de biomarcadores inmediatamente después de la hospitalización, así como el seguimiento longitudinal durante la internación, ayudaría entonces a identificar pacientes con posible lesión cardíaca y predecir la progresión hacia un peor cuadro clínico. No obstante, afirman que todavía se necesitan más estudios para definir y determinar esta hipótesis, ¿sí? Como así también para ver si otras pruebas diagnósticas como la ecocardiografía podrían tener algún rol en particular, y mencionan también que a ver si ciertas terapias como por ejemplo los corticosteroides u otros antiinflamatorios o antivirales, interferones o terapia inmunomoduladora podrían ser aconsejables en pacientes que presenten elevación significativa de biomarcadores, pero la realidad es que todavía no hay pruebas que sustenten o puedan confirmar esta hipótesis, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, la determinación de las troponinas podría estar asociado a la gravedad del cuadro clínico de la enfermedad por coronavirus. La realidad es que aparentemente sí. ¿A qué se debe su elevación? Como dijimos, bien, puede haber un daño directo por la propia replicación viral o indirecto por el estado propio inflamatorio, ¿sí? Debería hacernos tomar una conducta urgente, tener una elevación significativa de las troponinas, nunca fuera del cuadro clínico, ¿sí?
Es decir, no pensar en un infarto agudo de miocardio sin la presencia de todo el resto de las herramientas diagnósticas. ¿Es útil la determinación temprana? Y en relación al primer punto, sí, podría llegar a ser útil como para poder tratar de detectar a esos pacientes que puedan llegar a cursar un peor cuadro clínico. ¿Y sería útil asociarlo a otros exámenes cardiovasculares de rutina? Todavía faltan estudios para ver qué rol puede llegar a tener, por ejemplo, el ecocardiograma u otros exámenes, ¿sí? Y siempre hay que tratar de hacer los estudios complementarios si el paciente se va a beneficiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se expone el paciente a la contaminación y justamente al contagio del personal, ¿sí? Bien, y para finalizar la segunda parte, vamos a hablar un poquito de lo que son las presentaciones atípicas, ¿sí?, del COVID-19, más que nada lo que es la miocarditis fulminante. Este es un caso clínico, ¿sí?, que se publicó, bien, y corresponde a un paciente masculino de 37 años que consulta el 14 de enero a un hospital de China, sin antecedentes patológicos, consultando por disnea y dolor de pecho, asociado a diarrea también, de 3 días de evolución, presentaba una presión de 80-50, y en el electrocardiograma un supra-ST en cara inferior. El paciente va a hemodinamia, donde no se evidencian lesiones angiográficamente significativas, y comienza su estudio. Tiene en la placa de tórax entonces una cardiomegalia con un índice cardiotorácico de 0,7. Posteriormente se realiza una tomografía que evidencia infección pulmonar, cardiomegalia y derrame pleural asociado, como vemos entonces en las imágenes, ¿sí? Por otro lado, se realiza el laboratorio donde los marcadores de injuria miocárdica estaban sustancialmente elevados, ¿sí?, una troponina más de 10.000, una CK más de 112 aproximadamente, la MB, y un BNP de 21.025 nanogramos por litro. En el ecocardiograma se ve un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 58 milímetros, una aurícula izquierda de 39, un ventrículo derecho 25, la aurícula derecha 48, una FEI deteriorada de 27% y un derrame pericárdico de 2 milímetros. El examen de esputo fue positivo para coronavirus dentro de un análisis de 13 virus respiratorios, llegándose a la conclusión de que el paciente cursaba una miocarditis fulminante por coronavirus, shock cardiogénico e infección pulmonar. El tratamiento consistió en metilprednisolona, inmunoglobulina, noradrenalina, diuréticos, milrinona y piperacilina sulbactam, con una mejoría sustancial a la semana. Si una semana después el paciente había disminuido el índice cardiotorácico, presentaba valores normales en el ecocardiograma y los biomarcadores se normalizaron a las 3 semanas. La conclusión entonces es que es una forma de presentación clínica rara y que en este tipo de pacientes el uso temprano de glucocorticoides e inmunoglobulina podrían ser de vital importancia. En relación a esto, también hay otro caso reportado que es más o menos similar, un paciente masculino que consulta por tos productiva, fiebre, disnea y dolor de pecho posesfuerzo. Quizás la diferencia es que no presentaba alteraciones, o sea, no tenía elevación del segmento ST en el electro, sí presentaba un ventrículo izquierdo dilatado con una hipocinesia difusa y una FEI deteriorada, llegándose al diagnóstico entonces de miocarditis fulminante e iniciándose en soporte ventilatorio, oxígeno, antivirales, interferón, metilprednisolona, inmunoglobulina, antibióticos y diálisis. El paciente, bueno, no evolucionó muy bien los primeros días, por lo que necesitó de ECMO, mientras que a los 3 días del ECMO sí mejoró mucho sustancialmente lo que es los valores de laboratorio y del ecocardiograma. Entonces llegan a la conclusión que, como sabemos, la miocarditis fulminante es causada más que nada por una infección viral, pudiendo conducir a una insuficiencia cardíaca grave, que rápidamente evoluciona a shock cardiogénico con una tasa de mortalidad de 50-70%, y que este paciente cumplía con los criterios como para llegar a su diagnóstico, más que nada por la rápida aparición de trastornos hemodinámicos severos. Es por eso que analizando, ¿sí?, un conjunto de casos de los pacientes enfermos por COVID-19, llegan a la conclusión que la miocarditis fulminante aparece temprano o no aparece, y que la miocarditis tan severa es rara, ¿sí?, pero que el daño cardíaco no es infrecuente. ¿Bien?
Bueno, sumado a las conclusiones que habían llegado, afirman que el corazón es el segundo órgano objetivo, además del pulmón, que la respuesta inmune secundaria puede ser la primera causa de lesión miocárdica y que, como dijimos, la miocarditis fulminante puede ocurrir temprano o no ocurre. En relación a esto, ¿sí? Y ya para ir terminando, si bien en estos dos casos, ¿sí? Los pacientes fueron tratados con glucocorticoides, no está claro la realidad, el impacto de esta terapia, ya que la OMS, como el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, actualmente no recomiendan los glucocorticoides en este contexto, en el contexto de las infecciones graves, a menos que exista otra contraindicación, como por ejemplo EPOC o una exacerbación asmática, ¿sí? Pero bueno, es bastante, o sea, por la evidencia que hay, tema de debate, ¿sí? Y nada más. Bueno, no sé si alguien de los que están quieren comentar algo, lo pueden hacer solicitando el micrófono a través del chat o levantando la mano si han encontrado la función. No sé si alguien quiere comentar algo, Diego o Marcelo, tienen los micrófonos activados. Sí, ahí me aparecía el cartelito, estoy un poco desorientado con este tipo de tecnología, como se podrán imaginar. Pero no, muy interesante, siempre tener en cuenta que, bien lo dijo Federico, de no tomar decisiones en forma aislada, siempre deben hacerse en un contexto. Parece atractivo el tema de que pudiera ser un predictor, si, según mi razonamiento, no obstante, probablemente, como también fue mencionado, se vincule al aumento de otros predictores, lo que significa que en los casos en donde, como nos toca a nosotros, en donde tenemos que ahorrar recursos, habría que ver realmente el costo-beneficio, si aporta datos extra con relación a todos los demás predictores o si en realidad eh, es sumatoria y no nos da ningún otro tipo de pronóstico. Por lo tanto, me parece que es interesante, sería ideal poderlos medir, me parece, para juntar un gran número de pacientes, pero en principio ser cautos a la hora de tomar decisiones solamente por el aumento de las troponinas. Rodri, puedo, tenés el micrófono activado, si querés comentar algo. Hola, buenas tardes. No, la consulta era más que nada por el tema con respecto al tratamiento, que hay un par de cositas contradictorias, no solamente el tema de los corticoides, que en algún lado se habla incluso de hacer bolos de corticoide versus no usar corticoides, con evidencia contradictoria, y con respecto al resto del tratamiento del coronavirus. Todo obviamente sin ninguna evidencia muy firme, pero tenemos un protocolo de tratamiento en el hospital que no estaría tan, tan en concordancia con otros protocolos que aparecen por ahí en la bibliografía. ¿se escucha, Marcelo? Sí, sí se escucha, Diego, puedes abrir tu micrófono. No sé qué opinan. Sí, dos cositas, Rodri. No, en realidad lo tratamos de hacer más apuntado al aspecto cardiovascular, ¿no? De el Ateneo con los chicos. Sobre la pregunta, lo único que te voy a decir puntualmente en general de lo que yo he leído y creo que lo que está a disponibilidad es que los pulsos de corticoides en la enfermedad está reservada únicamente para el distrés respiratorio, no inicialmente, y de hecho han visto que corticoides en este tipo de pacientes se eleva la carga viral inicialmente y no mejora la mortalidad. Y respecto a la segunda pregunta, ¿se escucha? ¿Bien? Sí, se Sí, escucha. sí. A la segunda pregunta que hacías sobre el esquema, habrás visto por ahí en el chat, Marcelo había hecho alguna otra aclaración sobre eso, que el esquema que autorizó el Ministerio de Salud de la Nación no se basa en la hidroxicloroquina, sino en el liponavir, los antirretrovirales, o es la proteasa en realidad, que entendemos que es lo que tiene el Ministerio de Disponibilidad. Por lo tanto, mucho más que eso, específicamente sobre la patología global, creo que no vamos a tener.
hacer dos comentarios sobre esta parte de la presentación. Una sobre, que fue muy completa de Federico, sobre los trabajos, ¿no? En realidad, los resultados que tenemos de las miocarditis son los resultados de los registros italianos y los chinos. En realidad los chinos, primero que tienen un sistema sanitario bastante complicado, y por lo tanto a muchos de esos pacientes que ingresaron se los catalogaron como pacientes con miocarditis, y en realidad lo único que tenían era elevación de la troponina, lo que no quería decir que el paciente estuviera con disfunción ventricular aguda. Por eso me parece que es muy oportuna la pregunta de Florencia, que está ahí en el chat, donde pone estrictamente cuáles serían las indicaciones del ecocardiograma, ¿no? Y tiene que ver con lo que a nosotros no se nos debería escapar, y me parece que es el paciente que tiene que eventualmente ser trombolizado o ingresado a hemodinamia. Para ello me parece que el electro, las troponinas y el eco, donde uno busca alteraciones segmentarias, mucho más si son pacientes como la corte italiana, donde hay mucho paciente de mayor edad con posibilidad de tener cardiopatía isquémica, es fundamental. Me parece que lo que no se nos puede escapar es confundir una miocarditis con un episodio isquémico agudo, ¿no? Y sobre los fenómenos fisiopatológicos que la producen son muchos. La troponina es un biomarcador, como decía Marcelo Portis recién, pero bueno, está comprobado que, por ejemplo, el dímero D elevado más allá de un picogramo mililitro eleva casi 18 veces la mortalidad. Por lo tanto, si uno se toma solamente los biomarcadores, son pacientes que están muy mal, y es la corte más reducida de pacientes que evoluciona hacia peor, ¿no? Aproximadamente 25% han tenido toque cardiovascular y 6% han tenido este tipo de episodios, ¿no? Hacer esas reflexiones, ¿no? Bien, Mónica, querías comentar algo, te habilito el micrófono y último comentario. No, acerca de los biomarcadores, que recién algo hizo el comentario Diego, no usar aisladamente la troponina en busca de enfermedad coronaria o patología coronaria o algo de la miocarditis nada más, sino que asociado al resto de los valores del laboratorio, del dímero D, de los blancos y la troponina y el resto de las cosas, buscando relación en realidad para la gravedad del paciente, para que no se te escape ese paciente que está, o que puede ser un paciente que venía más o menos bien y que se te puede ir a pique. Sí, también apuntaba un poco lo que la charla de Fede, apuntaba un poco a eso, a tener en cuenta ese otro tipo de marcadores. No sé si se entendió mi pregunta, o el razonamiento. Sí, Mónica, se entendió. Solo yo decía que por ahí aparentemente no ha demostrado en forma aislada ser un marcador como es exclusivo de riesgo. Sí, en los pacientes más graves están elevadas y tienen esa elevación persistente. No obstante, van en concordancia con los demás marcadores, ¿no? Entonces, me parece que nosotros no nos podemos olvidar del contexto clínico, y es ahí donde quizá uno puede hacer más hincapié, ¿no? En decir, bueno, la troponina, si la pedimos por alguna razón, porque a veces pasa que no la pedimos nosotros, viene el paciente y ya la tiene pedida, bueno, que eso no nos saque de eje, porque difícilmente vamos a tener con las troponinas una toma de decisiones de urgencia, ¿no? Básicamente sería, digamos, el tema de actuar sobre un potencial síndrome coronario agudo asociado. Bárbaro, Bueno. muy bien, buenísimo. Bueno, muy bien. Continuamos con la siguiente charla a cargo de Federico Olgiati. Así que bueno, cuando quiera Fede, puedes arrancar. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, se escucha. ¿Se escucha bien? Bueno, para continuar, con respecto a la parte que me toca a mí en esta charla, es algo que se ha hablado mucho en las últimas semanas y tal vez de lo que todos han leído algo. Me parece importante recalcar que para tratar de entender por qué surge esta hipótesis, que es lo que se conoce hasta el momento, por un lado lo que tenemos que entender es en lo que tiene que ver con la infección y la replicación del virus propiamente dicho, que se ha visto que para ingresar a la célula utiliza, como tal vez ya todos conocen, el receptor de angiotensina, de la enzima convertidora angiotensina 2,
que es uno que se encuentra en el organismo en diferentes células, fundamentalmente en lo que es a nivel pulmonar, que es uno de los sitios diana principal de la infección, pero también se ha visto y se cree o se está asociando a diferentes modelos moleculares que está a nivel cardíaco, del endotelio, del riñón y del intestino. Cardíaco asociado con la charla que recién explicó Fede, podría tener una implicancia en la fisiopatología. A nivel intestinal se está evaluando a ver si podría tener una transmisión fecal-oral. Entonces, por un lado tenemos un receptor del organismo en la cual el coronavirus se utiliza para ingresar a la célula, infectarla y a partir de ahí lograr su replicación. Y por otro lado, como también se vio en un estudio de corte, que es un estudio que también mostró Marcelo, uno de los primeros estudios publicado el 9 de marzo, de lo que sería el curso clínico y los factores asociados a la mortalidad de esta infección, se ha visto que dentro de las comorbilidades, en el total de pacientes, tanto en los pacientes que lamentablemente fallecieron por la infección como los que sobrevivieron, tenemos un porcentaje alto de comorbilidades, siendo dentro de estas la hipertensión arterial un 30% y la diabetes casi un 20%, y sobre todo en los pacientes que tuvieron cuadros más severos y mayor mortalidad, el 48% eran hipertensos y el 31% eran diabéticos. Entonces, a partir de estas dos entradas, sería una fisiopatológica por la infección del virus y otra de lo que sería la prevalencia de los factores de riesgo asociados a la infección, es que surge la hipótesis y comienza a hablarse, esto salió publicado el 11 de marzo en The Lancet, de si los pacientes que eran portadores de patologías o enfermedades crónicas no transmisibles, precisamente hipertensión arterial y diabetes, tendrían un mayor riesgo de lo que sería la infección por el coronavirus. Asociado a esto, lo que se plantea en este artículo es que, como ya se conoce a nivel experimental, los pacientes que se encuentran en tratamiento con los fármacos que actúan sobre el sistema renin-angiotensina-aldosterona, precisamente IECA o ARA2, ya sean diabéticos de cualquier tipo, 1 o 2, o hipertensos, tienen una expresión mayor del receptor de tipo 2, de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces se plantea la hipótesis de si eso, por un lado, facilitaría la infección por el coronavirus, y por otro lado, de si favorecería el desarrollo de una infección más severa o fatal, ya que dicho receptor, como ahora después vamos a ver en otro slide, participa en lo que es la fisiopatología y precisamente el síndrome de estrés respiratorio y el shock séptico, con lo que terminan obitando los pacientes. Luego de publicado esto y con la repercusión que tomó a nivel de redes sociales y diferentes medios de comunicación masiva y las consultas de los pacientes hacia los médicos y la preocupación en los médicos, rápidamente muchas sociedades científicas, una de las primeras, lo que sería el Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Europea de Cardiología, dio su opinión al respecto, resaltando que no había ningún tipo de evidencia que respaldara un efecto nocivo tanto de los IECA como de los ARA2 en el contexto del brote de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Posterior a esto, y como la hipótesis quedó, empezó a establecerse diferentes estudios y artículos, algunos de los cuales obviamente están en curso, para ver si hay o no alguna asociación. Un artículo publicado también en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología el 18 de marzo, un poco posterior al anterior, es este que plantea si es momento de hacer un reemplazo o sustituir precisamente los fármacos inhibidores del sistema renin-angiotensina en pacientes que se encuentran bajo la afección por el coronavirus. Como punto clave, lo que hace referencia a tener en cuenta primeramente es que en base a uno de los estudios que fue publicado, uno de los primeros estudios que analiza las características clínicas de la enfermedad por coronavirus en China, que fue publicado el 28 de febrero, lo que aclara es que a pesar de que la prevalencia de los pacientes, que obviamente eran más añosos y por lo tanto tenían mayores factores de riesgo cardiovasculares, ya sea hipertensión, diabetes como enfermedad coronaria, era mayor con respecto a los que desarrollaban una forma severa de la enfermedad, no aclara en ningún momento dentro del estudio con qué tratamientos se encontraban y qué porcentaje de pacientes se encontraban bajo el tratamiento, con IECA o ARA2. Entonces sería muy difícil llegar a un efecto o a una conclusión de causa-efecto ante esta situación. Por otro lado, algo que es importante tal vez recalcar es que en un proyecto chino, el proyecto PEACE, lo que se ha visto que
la prevalencia de hipertensión arterial en la población de adultos chinos entre 35 y 75 años, casi el 50% son hipertensos, pero si vemos en este proyecto lo que se ve es que solo 1/3 de los pacientes que son hipertensos reciben tratamiento y solo un 10% de ellos son los que logran controlar la presión arterial adecuadamente, entonces es algo que también tal vez está influenciado porque sería un gran número de pacientes hipertensos que a su vez no estaban recibiendo ningún tipo de tratamiento. Y es en base a esto que concluye nuevamente que la retirada de estos fármacos o el cambio preventivo por otro tipo de medicamento, que tal vez no tuviese fisiopatológicamente nada que ver en la infección, sería perjudicial, ya que solamente podríamos aumentar la mortalidad cardiovascular en pacientes que a su vez están gravemente enfermos por el coronavirus. Siguiendo el mismo lineamiento y haciendo referencia tal vez al mismo artículo que ya se presentó, en Circulation salió publicado las recomendaciones de la Asociación Americana de Cardiología un día más tarde, el 19 de marzo, con lo que hace referencia a enfermedad cardiovascular e infección por coronavirus. En este mismo artículo lo que se plantea, por un lado, es a nivel molecular, y esto cabe aclarar que son todos estudios y modelos que se han visto in vitro y después en experimentos en animales. Que por un lado, como veíamos hoy, el receptor AC2 interactúa con el coronavirus y permite el ingreso o la infección. Esto es una imagen de lo que sería un neumocito tipo 1 y tipo 2 a nivel del endotelio pulmonar, facilitando la introducción del virus que va a permitir la replicación, pero a su vez, como se ha visto y como tal vez se plantea, ese mismo enzima convertidora de angiotensina 2 participa en lo que sería un proceso de una cascada proinflamatoria, ya que actúa sobre diferentes receptores produciendo por un lado edema pulmonar y daño tisular, que eso se ha visto en estos modelos así moleculares que participarían en lo que sería el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Y por otro lado, lo que se ha visto a nivel molecular es que, sin embargo, el coronavirus no afecta a la enzima convertidora de angiotensina simple, viene a ser no al 2, sino a lo que sería la convencional. Entonces esta, al no estar afectada por el coronavirus, también tendría una implicancia, o sea que hay una corriente de pensamiento en la cual se cree que la enzima convertidora transformaría, como ya sabemos, el angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta angiotensina 2, actuando sobre sus efectores finales, también favorecería una cascada proinflamatoria, y a partir de ahí lograría generar mayor edema a nivel pulmonar y mayor daño tisular, desencadenando nuevamente el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Estos son todos modelos en animales, como les decía recientemente. Sin embargo, también lo que se plantea en este mismo artículo es que se ha visto a nivel molecular que si se utilizan sustancias recombinantes de ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, o el mismo losartán actuando sobre la enzima convertidora, podría lograrse una disminución de la lesión a nivel pulmonar, y es sobre esta misma base que actualmente, y ahora vamos a ver que está en curso un estudio que está tratando de determinar si el losartán tendría un papel en lo que es la mitigación de la posible lesión a nivel pulmonar en los pacientes afectados por el coronavirus, ya sea hospitalizados o ambulatorios. Siguiendo el mismo modelo molecular, este otro artículo también plantea diferentes targets terapéuticos, haciendo referencia a lo que veíamos recién. Nuevamente vemos que se están investigando dentro de lo que sería el receptor de enzima convertidora de angiotensina, dos sustancias. Una que sería soluble y actuaría bloqueando directamente al virus para que no interactúe con la célula del organismo y no pueda ingresar y producir la infección. Y por otro lado, una molécula que bloquearía el sitio de unión del receptor de enzima convertidora de tipo 2 para permitir ingreso al virus y así evitar la infección. Son todas targets terapéuticos planteados desde el punto de vista molecular. Y a su vez, nuevamente acá vemos que el losartán, como veíamos hoy que se está estudiando en un estudio, se plantearía que bloqueando el sistema convencional de reninina, angiotensina, aldosterona y de enzima convertidora de angiotensina, podría tener un efecto ya que disminuiría la cascada proinflamatoria y disminuiría por lo tanto el daño a nivel de los tejidos. Con respecto al estudio que está en curso y no hay más que un inicio, como les decía recién, es un estudio recientemente iniciado del 16 de marzo, que va a evaluar si el losartán tiene alguna implicancia en estos pacientes afectados por coronavirus, pero que por el momento no hay más que simples teorías o especulaciones por una corriente a favor de dichos fármacos con efecto favorable y otro que tendrían mayor riesgo, pero que tampoco está demostrado, y
como pueden ver, hasta abril del 2021 no vamos a tener ningún resultado de esto. Entonces, ya para ir finalizando, parece importante cerrar una idea y ver en base a la evidencia que tenemos hasta el día de la fecha, que, aunque como veíamos, tal vez es una hipótesis inicialmente interesante, que podría tener en claro por qué es una simple especulación y que no hay suficiente evidencia, tanto ni experimental, porque recién inicia todo, ni clínica, obviamente, para saber si hay un efecto tanto adverso que perjudique al paciente o incluso un efecto favorable, como también se ha sugerido desde el punto de vista molecular y que se está evaluando. Por lo tanto, también en base a esto es que todas las sociedades, tanto a nivel nacional como internacional, recomiendan que hasta el día de hoy no hay evidencia suficiente para reemplazar dichos fármacos, porque lo único que queríamos es aumentar la mortalidad de nuestros pacientes, y por lo tanto, como sabemos, es algo que va cambiando día a día, como ha cambiado desde la definición de casos sospechosos actualmente. Por lo tanto, sabemos que es algo que está en revisión permanente y que vamos a tener que tener en cuenta el curso de la investigación como sigue para tener algún otro panorama más concreto. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Fede. No sé si alguien quiere comentar algo. Bastante sobre el tema y bueno, me parece que, no sé si empecé antes a hablar, pero bueno, decía que ha estado muy completo lo que ha expresado Federico y me parece que en honor al tiempo no voy a hacer más comentarios de esto, ya se ha hablado suficiente y la conclusión es la que ha dejado Federico recién. Por lo tanto, me parece que no tengo nada para aportar en relación a eso. Bueno, excelente, gracias Fede. Y seguimos ahora con Brian. Brian, ¿me escuchás? A ver si quieres probar el audio. Ya tenés Bueno, ¿no? Ahí está. Buenas tardes a todos. Vamos a ver la otra parte de las implicancias cardiovasculares del COVID-19. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las microtrombosis y de algo que nos compete a todos los cardiólogos y los cardiólogos en formación, que es el manejo del síndrome coronario agudo. Lo primero que les quería compartir es una fotografía que la verdad que recorrió todo el mundo y es uno de los médicos que se encarga del tratamiento del coronavirus en China, en Wuhan, con uno de los pacientes, un paciente de 87 años de edad, que en el trayecto hacia el tomógrafo le pide al paciente, como al médico en este caso, como último deseo de voluntad, ver la puesta del sol. Y esto básicamente nos muestra de cómo esta pandemia nos afecta a toda la sociedad y nos hace bastante vulnerables y nos muestra las cosas importantes de la vida. Esto fue recabado por varios medios y recorrió el mundo de una manera muy viral. Para desarrollar un poco los puntos claves de lo que son las implicancias cardiovasculares, el puntapié inicial fue a través de un trabajo de 138 pacientes que se reportaron en Wuhan, en donde se observó que los pacientes desarrollaban grandes complicaciones cardiovasculares como eran las arritmias, la injuria cardíaca aguda, el infarto de miocardio, las miocarditis, las microtrombosis y la insuficiencia cardíaca aguda. Y todos estos pacientes, o la mayoría de los pacientes que realizaban o que tenían complicaciones cardiovasculares, eran pacientes con comorbilidades severas, como puede ser el cáncer, la hipertensión arterial, la enfermedad respiratoria crónica, la diabetes y la enfermedad cardiovascular previa. Hay varias hipótesis de por qué el coronavirus afecta al sistema cardiovascular. Ninguna de estas hipótesis es totalmente aceptada y se cree que es algo multifactorial. Una de ellas es el daño directo mediado por la enzima convertidora, como bien contaba Federico Olgiate en la charla anterior, por la mayor afinidad del receptor. Otro directamente es la lesión miocárdica inducida por hipoxia, el estrés oxidativo, la cascada de citoquinas, la acidosis intracelular y el daño mitocondrial generarían una hipoxia con la lesión cardíaca aguda, llevando a la lesión cardíaca aguda, y el daño microvascular cardíaco, fundamentalmente dado por la microtrombosis, generando defectos de perfusión, sumado al vasoespasmo, que sería uno de los factores más implicados en la lesión cardiovascular. También el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene un papel muy importante en esto, dado la gran cantidad de citoquinas y elementos inflamatorios que pueden dañar de manera directa el sistema cardiovascular. Pasando a lo que es la trombosis o la microtrombosis, esto se fue observando en este trabajo ya presentado,
que es un estudio retrospectivo, multicéntrico, de casi 200 pacientes, en donde casi el 50% poseían comorbilidades importantes, como la hipertensión arterial, la diabetes y la enfermedad coronaria. Se vio que el 90% de los pacientes hospitalizados con neumonía grave tenían una mayor activación del sistema de coagulación. Y esto era marcado básicamente por el dímero D. Se veía que los pacientes que estaban en peor estado, como comentó Marcelo en su charla, tenían picos de dímero D mayor de 1 microgramo mililitros, lo que marcaba una mortalidad incrementada. Y esto les llevó a replantearse a los médicos de China, de Wuhan, en ese momento, cuáles eran los mecanismos contributivos. Y básicamente pensaron en las citoquinas inflamatorias como activación de las placas ateroscleróticas y la complicación de placa que contribuirían directamente a la ruptura de estas, generando la activación de los factores procoagulantes. Una de las cosas que tenemos como elemento es el dímero D. Si bien el dímero D también marca pronóstico y puede estar elevado en muchas patologías, en un paciente con coronavirus, con una enfermedad severa, el dímero D nos puede estar marcando mayor actividad del sistema fibrinolítico, mayor actividad del sistema de coagulación. Y sabemos que un pico de dímero D mayor de 1 microgramo mililitros nos estaría marcando una mortalidad a 28 días. Por lo tanto, en base a esta hipótesis fisiopatológica, los médicos chinos decidieron anticoagular a todos aquellos pacientes que tengan una elevación del dímero D por arriba de 1 microgramo mililitro o que venga con una curva de ascenso, como se muestra en la imagen a la derecha. Pasando a las recomendaciones del tratamiento del síndrome coronario, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST, en los pacientes con enfermedad por coronavirus, las recomendaciones surgen de este Ateneo conjunto que hizo la ACC con el Colegio Chino de Cardiología, y de este artículo que básicamente es un editorial de Ji Zheng, uno de los cardiólogos que estuvo a la vanguardia del tratamiento de estos pacientes, que publicó recientemente en Intensive Care. Básicamente sabemos que el infarto agudo miocardio es una emergencia, es una urgencia dentro de lo que es la cardiología, necesita un rápido diagnóstico y tratamiento, y que es una comorbilidad que es frecuente que ocurra en estos pacientes con coronavirus por la gran afectación fisiopatológica que tiene el sistema cardiovascular. Y desafortunadamente, la pandemia causada por el coronavirus, al ser un virus altamente contagioso, nos va a afectar de manera muy directa, como muchos ya sabrán, a los algoritmos habitualmente utilizados para tratar tanto el infarto con elevación del ST como sin elevación del ST. Y en resumen, para ya mostrarles un pequeño pantallazo de lo que va a ser los protocolos, todos los protocolos priorizan la detección de la infección por coronavirus mediante test rápidos y la protección del personal de salud, a pesar de la demora en la repercusión en un infarto agudo miocardio. Esta editorial lo que propone es este algoritmo que parece un poco complejo, así que yo voy a tratar de adaptarlo y volcarlo a nuestra realidad para hacerlo un poco más simple. ¿Cómo sería el manejo de un paciente con infarto de miocardio con elevación del ST? Si tenemos un paciente sin confirmación de coronavirus, que puede ser un paciente sospechoso, que podemos tener internado en una sala de aislamiento, lo que vamos a hacer como cardiólogos en este caso es evaluar los síntomas, si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene adenofagia, si tiene algún nexo epidemiológico que en algún momento va a dejar de ser imprescindible como caso sospechoso, de hecho ya se está replegando en los algoritmos. Se le va a realizar el electrocardiograma, un laboratorio, tomografía de tórax. Se lo puse porque es lo que recomiendan los chinos, porque a todos los pacientes con coronavirus el screening de enfermedad pulmonar y de coronavirus se hizo con tomografía por la gran disponibilidad y los recursos que tienen ellos, pero quizás en otro medio tengamos que adaptarlo a una simple radiografía. Y si tenemos disponibilidad, se debería hacer un test rápido para coronavirus. En caso que no contemos con un test rápido, no podamos confirmar o no podamos excluir que nuestro paciente tiene coronavirus, lo debemos tratar como si tuviera coronavirus. En un infarto con elevación del ST, lo primero que vamos a mirar es el tiempo de isquemia, más de 12 horas o menos de 12 horas. Esto nos va a marcar conductas muy claras. Si tenemos más de 12 horas, lo podemos ya considerar como un infarto que tiene poca posibilidad de tener beneficio al revascularizarlo, así que vamos a evaluar el estado clínico y el beneficio que tendría revascularizar a este paciente, básicamente viendo si está en shock o si está de manera estable. Si el paciente está estable, lamentablemente lo que se recomienda es hacer un tratamiento médico óptimo, no internarlo en unidad coronaria, dejarlo internado en su sala de aislamiento y cuando se resuelva la neumonía grave y tenga 2 hisopados negativos para coronavirus, seguir con el protocolo de infarto con elevación del ST adaptado. Y en cambio, si está el paciente en shock o está inestable, no nos va a quedar otra herramienta que llevarlo a una angioplastia. Si tenemos menos de 12 horas y no tenemos contraindicaciones, lo que está indicado hoy en día es la trombolisis de estos pacientes.
¿Y qué pasa con los pacientes que tienen criterios negativos? Porque de hecho 1/3 de los pacientes van a tener esta respuesta al trombolítico. Bueno, lamentablemente para el personal de salud tendrá que exponerse a un riesgo mayor al tener que llevar al paciente a la sala de hemodinámica. En cambio, si tenemos un paciente confirmado con coronavirus COVID-19, vamos a ver si está estable hemodinámicamente. En caso de estar estable hemodinámicamente, el paso siguiente es evaluar las horas de isquemia que tiene este paciente. Si tiene menos de 12 horas, como les decía anteriormente, y no tiene contraindicaciones para trombolítico, se recomienda trombolizarlo directamente en la sala de aislamiento y no en la unidad coronaria para no exponer al resto de los pacientes y el personal de salud. Si no está estable hemodinámicamente, hay que evaluar muy bien el riesgo-beneficio de someter al paciente a una angioplastia y en este caso no perder tiempo y hacerlo de la manera más rápida posible por el acceso vascular, que el hemodinamista sea más entrenado y lo pueda hacer de manera más rápida y resolver solamente el vaso culpable. Si tenemos criterios positivos, se hace tratamiento médico óptimo habitual del infarto, se lo deja en una habitación aislado, solos, no en unidad coronaria, y se programa luego la ATC de 2 test negativos. Y en caso de no tener criterios positivos, debemos llevarlo a la mesa de hemodinámica. ¿Cómo es el algoritmo del infarto sin elevación del ST en estos pacientes? Es un algoritmo un poco más sencillo por las implicancias del cuadro clínico. Obviamente siempre vamos a evaluar los síntomas, el nexo epidemiológico. Si tenemos test rápido para coronavirus, debemos utilizarlo y de esta manera ver si puede ser que nuestro paciente sea positivo para coronavirus o sea un paciente negativo. Si es un paciente negativo, lo manejaremos de la manera habitual, si es positivo, con las recomendaciones pertinentes al caso. Si es negativo, en este caso, muy alto riesgo o alto riesgo, vamos a llevarlo a la ATC, y si es de bajo riesgo, en este caso, tratamiento médico óptimo y aislamiento en el caso que no podamos haber excluido todavía el coronavirus. Si es positivo, solamente vamos a priorizar el tratamiento médico óptimo y en caso de inestabilidad, cosa rara, el infarto sin elevación del ST, llevarlo a una angioplastia. Obviamente la internación en una sala aislada, no en unidad coronaria. En el caso que tengamos que llevar a un paciente a la mesa de hemodinamia, ¿cómo son las precauciones del personal de salud? Bueno, estas son las recomendaciones que hace la ACC. El paciente debe ir a hemodinamia siempre con un barbijo, que sea un barbijo quirúrgico, no hace falta que sea un barbijo N95, y llevar a cabo la secuencia de colocación adecuada de todo el sistema de protección para el personal. Tiene que ser el personal más avesado posible en el procedimiento, con la menor cantidad de personas posibles en el servicio de hemodinamia, y estar preparado para la reanimación y la intubación del paciente, porque es un procedimiento que puede requerir estas medidas. Correcta higiene de manos, colocar el camisolín con técnica adecuada, el barbijo, acá se recomienda directamente un barbijo N95, por la circunstancia que tengamos que ventilar al paciente o reanimar al paciente, las gafas y los guantes. Para ir terminando la charla, como conclusiones, sabemos que la enfermedad por coronavirus genera por varios mecanismos fisiopatológicos, como vimos anteriormente, en daño cardíaco en múltiples esferas. Lo más importante es tratar de protocolizar nuestra actuación médica para disminuir los riesgos, cuidar en primera medida al personal de salud y aprender de las experiencias de otros países, ya que en los tiempos de esta pandemia no nos permite realizar ningún tipo de ensayo clínico aleatorizado. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Brian. No sé si alguien quiere comentar algo, que levante la mano o nos avise a través del chat y habilitamos los micrófonos. Me parece que antes que nada hay que proteger a los trabajadores de la salud. Me parece que, salvo en casos muy puntuales, hay que plantear, yo sería quizá hasta más estricto que el algoritmo en indicarle una hemodinamia a un paciente de estas características, teniendo en cuenta que según la condición en la que se encuentra el paciente, va a tener una mortalidad altísima y que es muy dudoso que podamos cambiarle su pronóstico con algún tipo de intervención. Por lo tanto, me parece que debe primar
el cuidado del personal de salud. Sí, obviamente que el tema de los test rápidos para saber ante qué paciente estamos es clave, y ante la duda utilizar los trombolíticos antes que llevarlo al servicio de hemodinámica. Para terminar, agradecerles a todos la dedicación que han tenido, y bueno, ojalá nos preparemos para no tener que utilizar nada de lo que estamos viendo. Algo probablemente nos va a tocar, pero siempre tener en cuenta que, se los vengo repitiendo a cada uno que encuentro en esto que anda circulando por las redes, ¿no? En las pandemias no hay emergencias. Primero, preservar nuestra integridad física, y después hacemos todo lo necesario. Gracias, chicos. Bueno, nos queda todavía una charla más de Santiago, y creo que Fede Rodríguez, ¿querías comentar algo? No, en realidad, darle la voz a Iñaki porque quería plantear algo que estaba hablando por privado, ¿no? Perdón, pido mil disculpas. Yo estoy con el teléfono en mano, e indudablemente no vi la última charla que estaba. Perdón, Santi. Ya casi me estaba despidiendo. Bueno, adelante, Iñaki. Más es cortita. Iñaki, ¿quieres comentar algo? No, nada. Bueno, continuamos entonces con Santi. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En este caso lo que vamos a comentar es acerca de la Guía Intersociedades o Consenso Intersociedades que se publicó en la Sociedad Española de Cardiología en conjunto con la Asociación de Insuficiencia Cardíaca el 20 de marzo, fundamentalmente para la implicancia de la pandemia COVID-19 en pacientes con insuficiencia cardíaca, trasplantes y dispositivos de asistencia ventricular, para ver cómo debemos manejarnos en estos casos frente a los pacientes. Sabemos que la implicancia del COVID es que se está extendiendo y se va a extender a una proporción importante de la población, y que en general va a ser con casos leves mayoritariamente o asintomáticos, pero que en esos pacientes con patologías crónicas, como es el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la infección suele tener mayor mortalidad. Si vemos este estudio publicado en The Lancet, ya lo comentaron mis compañeros, retrospectivo realizado en la provincia de Wuhan, China, que fue epicentro durante fines del 2019 y principios del 2020 de la pandemia o de la epidemia inicialmente ahí de coronavirus, vemos que más allá de la edad, un factor fundamental para dividir a aquellos pacientes que sobrevivieron de los que no sobrevivieron respecto a los pacientes, estamos hablando de pacientes internados, vemos que No estamos viendo tu presentación, quedó abierto solamente el PowerPoint y no vemos la presentación. A ver. Perdón. Si querés colocarla en vista de presentador, que no... ¿Ahora? Ahora sí, continúa nomás. Gracias. Bien. Si vemos entonces, decía este estudio publicado en The Lancet, vemos que la edad fue uno de los principales factores que se detectaron entre aquellos pacientes que sobrevivieron y no sobrevivieron. Vemos también que en el caso de las comorbilidades, hay un 48% de los pacientes con COVID-19 internados con comorbilidades, que se eleva hasta el 68% en el caso de los pacientes no sobrevivientes. Y de ello, y esto se repite en la mayoría de las series, las principales comorbilidades son hipertensión, diabetes y enfermedad arterial coronaria. En cuanto a los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que hace este consenso intersociedades es dividirlo en tres grandes grupos. Aquellos pacientes que se encuentran ambulatorios, ¿sí?, y que tienen insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes que ingresan a un servicio por insuficiencia cardíaca descompensada, y aquellos pacientes que ingresan, pero que a su vez tienen sospecha diagnóstica, diagnóstico confirmado de COVID-19, con insuficiencia cardíaca, que puede ser primaria o como una secundaria a la descompensación de la insuficiencia cardíaca al cuadro de COVID-19. En cuanto a los pacientes ambulatorios, que eran el primer grupo, lo que recomienda la guía es limitar al máximo las visitas presenciales. Esto recomienda un seguimiento de tipo no presencial,
Fundamentalmente, lo que recomienda, que por ahí no es tan fácil de llevar a cabo, es un monitoreo telefónico de los pacientes, fundamentalmente a partir de datos biométricos que pueden determinarse en la casa del paciente. El peso corporal, la frecuencia cardíaca, la distancia recorrida, la tensión arterial, el mismo paciente y sus familiares lo pueden determinar, y de esa manera, en base a esos datos, nosotros intentar ajustar la medicación. Posponer todo lo que sea posible posponer, excepto que sea imprescindible, por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido alteraciones en la función renal o alteraciones iónicas con el ajuste de dosis, por ejemplo, IECA o diuréticos, y otras alternativas serían centros de día, el monitoreo domiciliario con enfermería especializada, o el monitoreo a distancia de los dispositivos implantables si se cuenta con esto. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante de este monitoreo? Es tratar de detectar qué paciente tiene que acudir sí o sí a la visita presencial o ir a urgencias. Fundamentalmente aquellos que no responden al tratamiento ajustado por un monitoreo no presencial, aquellos que deterioran más de 1 grado en la clase funcional, que tienen signos de bajo gasto o síncopes. Aquellos que tengan descargas repetidas del CDI o que en la telemetría a distancia tenga algo que sea grave, aquellos que tengan una taquicardia por encima de 100 latidos por minuto persistente o una bradicardia debajo de 40 latidos por minuto de forma persistente, que tengan, sino un dolor de características isquémicas e inestables. Respecto del otro grupo, que son los pacientes que están internados por insuficiencia cardíaca descompensada, tenemos un objetivo de manejo fundamental que es el alta precoz de esos pacientes. Prevenir el contagio, mejorar su cuadro de insuficiencia cardíaca y que rápidamente sean externados. Obviamente que una vez que estén en el servicio, lo que necesitamos hacer es que se eviten las áreas comunes de urgencia, que estén con la menor cantidad posible de acompañantes y sin visitas, y solo hacer los métodos complementarios que sean estrictamente necesarios para el manejo de la conducta. Todo lo que se pueda posponer o todo lo que prolongue la internación debe posponerse para más adelante. El tercer grupo de pacientes son aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con una sospecha o un COVID-19 confirmado. En este caso sabemos que los síntomas pueden llegar a solaparse, porque como toda neumonía viral puede tener tos seca y disnea, así como presentación, aunque típicamente tiene fiebre y, por ejemplo, alteraciones analíticas como la linfopenia, que es muy característica. Lo que plantea esta consenso intersociedades, y sobre todo teniendo en cuenta que está en España, donde la tasa de contagio en este momento está mucho más elevada que la nuestra, la curva por lo menos, es que va a llegar un punto en el cual, en esta situación, todo paciente con insuficiencia cardíaca, con un aumento de la disnea, nos va a hacer sospechar y vamos a tener que excluir el COVID-19 como causa de la descompensación, sobre todo si el paciente tiene fiebre, tos seca, antecedentes de contacto, lo que nos lo haría un caso sospechoso y necesitaríamos hisoparlo. Algo a tener en cuenta acá es que los hisopados dentro de los 3 días del inicio de los síntomas pueden dar negativos, y si la sospecha es alta, igual hay que seguir la conducta como si fuese COVID-19 y rehisopar a ese paciente. En cuanto al laboratorio, mucho se habló ya de las troponinas, pero también es típico que se eleve en estos pacientes el péptido natriurético. En este caso, la American College of Cardiology publicó este artículo que ya comentamos respecto de las troponinas, donde dice que la elevación del péptido natriurético en este contexto, como en otras enfermedades respiratorias severas, es inespecífica, incluso puede darse en ausencia de elevación de la PDF y de un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, con lo cual no debería guiar el tratamiento y no debería guiar una elevación aislada del BNP la realización de un ecocardiograma. Lo que plantean es que solo debe realizarse en casos, el ecocardiograma, y esto va a una pregunta que hicieron en el chat, en aquellos casos en los cuales nos va a modificar el manejo clínico y por ende el resultado del paciente. Por ejemplo, si sospechamos una miocarditis, vemos una cardiomegalia en la placa de tórax. ¿Qué recomienda la Sociedad Española? ¿Qué paciente sí o sí tiene que tener un ecocardiograma? Los que tienen insuficiencia cardíaca clínicamente, los pacientes que padecen una arritmia, los pacientes que hacen cambios electrocardiográficos, o que evolucionan con una cardiomegalia. En cuanto a las imágenes para el diagnóstico diferencial, por esto que planteábamos de la disnea como principal motivo quizás de consulta, lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ya comentamos que la analítica tiene muchas cosas a favor de coronavirus y que el ProBNP puede estar elevado en ambos casos, si bien los valores tienden a ser más altos en
la insuficiencia cardíaca, pero en cuanto a las pruebas de imágenes, sea por radiografía de tórax o sea por tomografía, que es lo que principalmente se utilizó en otros países, lo que predomina es que para el caso de COVID-19 los infiltrados inicialmente suelen ser periféricos, a diferencia del infiltrado central en ala de mariposas más característico de la insuficiencia cardíaca descompensada. Eso se puede ver en tomografía también, con imagen en vidrio esmerilado que tienen esas características. Tienden a ser periféricos en COVID y tienden a ser centrales en insuficiencia cardíaca. A su vez, el derrame pleural es más típico de insuficiencia cardíaca, mientras que además COVID suele dar también algunos infiltrados que pueden ser segmentarios e incluso inicialmente unilaterales. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, tenemos que hacer el tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca. Un tema a discutir por parte de los cardiólogos es el tema de la fluidoterapia en un contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca. En este caso lo que se recomienda es que aquellos pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio y no tienen hipoperfusión, recomiendan una estrategia conservadora, no recomiendan un plan amplio de fluidos. Mientras que en los que están en shock, la guía de la Sociedad Española recomienda un monitoreo invasivo continuo. Mientras que la Sociedad de Cuidados Críticos, en este artículo que publicó recientemente, lo que recomienda es ser precavido con la administración de fluidos y que nos podemos guiar por parámetros dinámicos como la temperatura, el relleno capilar o incluso, por ejemplo, la medición de ácido láctico sérico, como para ir evaluando el paciente sin necesidad de recurrir a un monitoreo invasivo. Sí recomiendan que sea moderada o conservadora la conducta en cuanto a la resucitación con fluidos y que los fluidos de elección sean los cristaloides por sobre los coloides. En cuanto a los agentes vasoactivos, el shock, lo que recomiendan es la norepinefrina como primera línea, ¿sí? Y como segunda línea podría asociarse la vasopresina o la epinefrina. Lo que no recomiendan es la utilización de dopamina en este consenso de la Sociedad de Cuidados Críticos, que también comparte la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y en el caso de aquellos pacientes con evidencia de disfunción cardíaca e hipoperfusión persistente, signos de bajo gastos, recomiendan añadir a la noradrenalina dobutamina como principal agente. En cuanto a la oxigenoterapia, recomiendan administrar oxigenoterapia a todo paciente que tenga una saturación periférica menor a 92%, recomiendan evitar dispositivos que generen aerosoles, esto es válido para, por ejemplo, las nebulizaciones, que recomiendan evitarlas, lo mismo para el ambú, y lo mismo tener en cuenta que la máscara de BNI ajuste adecuadamente la cara del paciente. En cuanto a los dispositivos recomendados, se recomienda cánula nasal de alto flujo, no la cánula nasal habitual que usamos nosotros, incluso por sobre el BNI. Pero lo que recomiendan es que estos dos dispositivos, tanto el BNI como la cánula nasal de alto flujo, son dispositivos que tienen que ser estrictamente monitoreados por el riesgo de deterioro clínico rápido del paciente, con lo cual tengamos que intubar a ese paciente de forma emergente. Entonces, lo que recomiendan es una estrategia invasiva precoz. En cuanto al fracaso de la asistencia respiratoria mecánica o en aquellos pacientes que se encuentran en shock con falla multiorgánica sin respuesta a agentes vasopresores e inotrópicos, la oxigenación con membrana extracorpórea en centros que lo tienen, ya sea por canulación veno-venosa o veno-arterial, puede resultar de utilidad. En cuanto al protocolo de ventilación mecánica, se recomiendan los protocolos que se recomiendan para síndrome de distrés respiratorios, esto es volúmenes corrientes bajos, 4 a 6 mililitros por kilo de peso ideal, una PIP elevada, en torno a los 10 milímetros de mercurio con monitoreo por el riesgo de barotrauma, y presiones de meseta, plató, menores a 30 milímetros de mercurio. Algo importante que recomiendan todas las sociedades, tanto la Sociedad Española en consenso con la Sociedad de Insuficiencia Cardíaca y la Sociedad de Cuidados Críticos, y comparte la SATI, es la ventilación en prono durante más de 12 horas diarias, dado que se vio que se asocian mejores resultados. En conclusión, entonces, sabemos que los pacientes internados con COVID-19 e insuficiencia cardíaca tienen mayor mortalidad, por lo tanto son un grupo de riesgo importante todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y cerrando, les pongo este resumen, que es el resumen de la guía Intersociedades que les acabo de comentar, donde básicamente plantea qué actitud deberíamos tener frente a un paciente con insuficiencia cardíaca sin sospecha de coronavirus, con sospecha o con confirmación.
fundamentalmente lo que tenemos que hacer hincapié es en el control ambulatorio no presencial de los pacientes sin sospecha de coronavirus. Algunas cosas cambian porque esos países tienen hoy en día los pacientes sospechados de coronavirus no internados, sino en su domicilio. Pero lo que sí es importante es que los ingresos sean solo aquellos que son inevitables, extremar las medidas de prevención para el personal, y en aquellos pacientes en los que se sospecha o se confirma, el aislamiento, el diagnóstico precoz, y para el caso confirmado, obviamente, y el sospechoso, todo el equipo de protección personal para el personal de salud. Muchas gracias. Bueno, ahora sí los felicito a todos nuevamente. Ya los despido, entonces si le dejamos, creo que Nacho quería decir algo. Así que bueno, felicitaciones a todos, realmente un trabajo excelente y han contribuido a aclararnos un montón de cosas, por lo menos en lo que respecta a mí, supongo que ha sido útil para la gran mayoría de los que hemos estado escuchando vuestras charlas. Abrazo para todos.